Hola, hola, aquí está tu programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo. Como siempre, te damos la bienvenida a este programa y vamos a compartir la poderosa y sabia palabra de Dios. Ese es el matiz, ese es el sello que tiene nuestro programa. Amén. Confiamos que te sientas cómodo, cómoda con nosotros y vamos a ir al canon bíblico. Quiero que me acompañes a Lucas. Vamos a escudriñar el capítulo 1, versículos 76 al 80. Y dice, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Anota eso en tu corazón. Ir delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual Él dinja, nos visitará. Y te voy a aclarar qué es dinja o dinja. Amén. Dame un segundo. ¿Qué es dinja? Dinja. Aquí está. Generalmente en arameo. Generalmente traducido resplandor, aurora, alba. El significado es manifestación. ¿Qué está diciendo? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual Él resplandecerá. Amén. Él busca resplandecer en nosotros. Nos visitará desde lo alto para dar luz a los que moran en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y anduvo por el desierto hasta el día de su aparición pública en Israel. Y tú dirás, ¿de quién estamos hablando? Del mensajero, el gran Juan el Bautista. Y también tenemos aquí un mensajero, amén. Vamos a presentar junto a mi amada hija Clayton. Hazme el honor de presentarlo, amén. Bueno, presentamos acá a Pablo Zamorano, Amén. parte de misión, ¿cierto?, de la iglesia El Encuentro. Así que le damos la bienvenida y confiamos que esta entrevista va a ser de bendición para muchos y muchas. Amén, qué bendición estar acá junto a ustedes. Realmente es un honor, un privilegio poder estar acá y también junto a ustedes acá en el set. Creo que vamos a tener un tiempo muy hermoso, poder compartir de la presencia del Señor, de su palabra, y que realmente Él guíe este tiempo, ¿no? Me encanta pensar en que al Señor le encantan las mesas. Sí, a Jesús le encantan las mesas donde poder sentarse, donde poder compartir. Él compartía la mesa con sus discípulos y creo que este va a ser un tiempo también de mesa, de poder estar juntos, de charlar, de ir profundo en su corazón y que también Él vaya profundo en nosotros. Es un Qué privilegio hermoso, estar acá. es verdad. Él ama el tiempo de mesa, ¿verdad? Y todo parte a través de un llamado. ¿Cómo fue tu llamado, Pablo? Bueno, qué linda pregunta. Creo que, bueno, no creo, es bíblico, ¿no? El Señor traza nuestro camino desde antes de la fundación del mundo y yo siento que en mi vida fue así. Yo tengo un llamado muy fuerte también a lo que es la adoración y a lo profético a través de la adoración. Pero siento que eso fue desde pequeño. Yo me di cuenta de chiquito que el Señor me había llamado. Y creo que mis papás también siempre fueron personas que amaron mucho al Señor y me inculcaron eso, ¿no? Me incentivaron desde niño, sí. Bueno, como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y creo que ellos hicieron una labor muy hermosa en inculcarme esto desde chiquitito. Estar en los caminos del Señor, yo me acuerdo que no era opción. ¿Íbamos a la iglesia o íbamos a la iglesia? ¿No? Mi mamá no me decía, ¿quieres quedarte? No, vamos a la iglesia y si tiene ganas vamos y si no, vamos sin ganas. Así que nada, fue hermoso. Familia? Claro. Creo que es parte de nuestra vida, ¿no? De los que somos cristianos de chiquititos. Pero realmente yo me di cuenta de eso, que el Señor tenía algo conmigo de chiquitito a través de la adoración. Y creo que también debido a eso fue que incluso mi nacimiento fue con muchas frustraciones por parte del enemigo. Parte de mi testimonio es ese, yo soy un milagro viviente en realidad. No sé si ustedes conocían mi testimonio, pero básicamente yo nací antes de los 6 meses de gestación, de 24 semanas aproximadamente. Fue un milagro de Dios. Hoy tengo 30 años, claro, hoy en día quizá un embarazo de 27 semanas es viable, pero hace 30 años atrás
un embarazo de 24 semanas no era viable. A los 3 meses mi mamá tuvo desprendimiento de placenta y empezó con mucho sangramiento. Y tuvo un embarazo muy complicado, tuvo que quedarse en cama, ir a internarse a la clínica. Y la verdad es que posibilidades de vida para mí no habían nada, nada. De hecho, Impresionante. por boca los mismos doctores le decían, o sea, no vale la pena seguir intentándolo porque no hay opción de que este bebé nazca. Y es ahí donde mi mamá se aferró al Señor, se aferró a la fe en el Señor y dijo, no me importa lo que crean ustedes, yo voy a permanecer, voy a seguir, porque yo sé que Él va a nacer y Él va a tener un propósito. Incluso ligándolo con esto del llamado, ¿no? Desde chiquitito, incluso antes de nacer, mi mamá también podía declarar eso sobre mí. Entonces, bueno, ahí pasaron las semanas y llega un momento donde era tanto el sangrado, tanto la dificultad del embarazo, que el doctor se acerca y le dice, bueno, vamos a tener que intervenir a la semana 24, vamos a tener que hacer que nazca prematuro, pero que posibilidades de vida tiene muy pocas, porque tiene menos de 6 meses de gestación, y si no hacemos esto ahora nos vamos a quedar sin pan ni pedazo. O sea, Wow. te vas a morir tú y se va a morir tu hijo. Era el momento. Era el momento. Era el momento, así que bueno, ahí, 29 de diciembre, nací, y bueno, estuve muchos meses en incubadora, con tratamiento. Incluso Dios en ese momento seguía haciendo milagros en mi vida. Me cuentan, no me acuerdo porque yo tenía días de vida, ¿no? Pero me cuentan que incluso cuando yo tenía semanas de vida me encontraron un derrame, pero no sabían dónde. Era un derrame interno y no podían localizarlo. Y tuvieron que conseguirse un remedio, ir a comprarlo al extranjero, Wow. volver. Y lo más milagroso, Dios de todo, es que cuando volvieron con el remedio ya no lo necesitaba. O sea, Dios me había sanado ese derrame y así fue creciendo milagro tras milagro. O sea, y creo que eso es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con... Estabas marcado. Amén. Dice la palabra en Cantares, ¿no? En el Ajá. capítulo 8, versículo 6. Sí. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Él nos pide eso a nosotros, Amén. que Él sea el sello en nuestro corazón y la marca en nuestro brazo. Pero como nos lo pide, así es como estamos marcados. Amén. Y tú estabas marcado, porque hay un punto de mi vida de inflexión. Este programa vino a ser ese punto de inflexión, de preguntarle a Dios sobre cada invitado, ¿qué quieres tratar con él? ¿De qué quieres hablar? Y yo me hacía la pregunta. Termino literalmente el programa y ya estoy pensando en el próximo, ¿verdad? La próxima semana y todo el tema. Y empiezo a preguntarle al Señor y Él me va direccionando a través de la palabra. Y como te decía adelante, esta mañana lo único que Él me dijo, llamado. Lucas. Pero Lucas viene literalmente de Isaías capítulo 40, donde dice que Dios anuncia que va a nacer un niño y que ese niño va a preparar el camino del Señor. Y tú le estás preparando el camino a muchos jóvenes. Amén. Amén. Eso es lo que puedo ver. Que Dios te está usando para preparar el camino de muchos jóvenes. Y también tu testimonio es preparar el camino. Porque tú eres un milagro andante y ahora entiendo por qué Él me dijo que viniera con Clayton. Porque ella también tiene un testimonio que estuvo en juego. La vida de ella. Amén. Si hablas un poquito de eso sería... Mientras hablaba Pablo, me acordé del Salmo 139, de que Él nos vio antes de que naciéramos. Amén. Y que cada día de nuestra vida estaba registrado ya en su libro. Y qué hermoso. Y si puedes contarnos un poco más de cómo ha sido el trabajo en misión. Veníamos hablando antes del programa sobre el último álbum que sacaron, Las Cámaras del Rey. Contarnos un poco. Nuestra canción favorita es Hombre Perfecto. Amo eso. Queríamos saber si tú estuviste involucrado en el proceso de composición o cómo Sí, fue mira, de ese... esa canción en particular no, pero hay algo muy lindo linkeándolo un poquito con todo lo que venimos hablando, ¿no? De ser mensajero, de ser Sí. una voz, que yo pienso que la música es un lenguaje. Sí. Y nosotros, por la gracia de Dios, como adoradores, como ministros del Señor, a través de la música le damos un lenguaje a la iglesia. Amén. Le damos un lenguaje para adorar. O sea, ¿qué es un, no sé, yo pienso en canciones como Al que está sentado en el trono. Eso a mí me da un lenguaje. Yo quiero adorar al Señor y ¿qué digo? Hey, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria. Y esa canción a mí me da un lenguaje. Pienso en otras canciones, no sé, himnos, por ejemplo, cuán grande es Él. Yo digo, eso a mí me da un lenguaje. Yo Pero puedo adorar a cantar, Dios con mis palabras, pero por la gracia de Dios hay gente que Dios lo ha utilizado para darle un lenguaje a la iglesia para que pueda adorar.
Amén. Y qué más lindo que ese lenguaje pueda ser cargado de la Escritura. Y por eso, llevándolo a la canción Hombre Perfecto, creo que es una canción que está cargada con la palabra de Dios. Hay algo que, Sí. si algo que nosotros como instituto, como misión, y también como hijos del Señor, ¿no? Nos encanta pensar, es que todo lo que hacemos tiene que estar cargado de la palabra de Dios. Porque si nosotros queremos entregar a Jesús a través de una canción, Jesús es el verbo. La palabra. Él es la palabra. Amén. Entonces, si Él es la palabra viva nos tiene que conectar con la palabra escrita también. Creo que hay un paralelo ahí muy hermoso esto. Cada vez que yo oro mi Biblia, yo oro esto, digo, Señor, tú eres la palabra, yo necesito verte. Necesito verte a través de la Escritura, necesito verte a través de lo que leo. Y creo que Hombre Perfecto, bueno, esa canción y muchas de las que el Señor nos ha regalado están cargadas de la palabra de Dios y es un lenguaje bíblico para la iglesia. Pienso en la letra, ¿no? Te conozco solo en parte, pero ese día te veré. La tierra que tú creaste ahora clama por su rey, Romanos, ¿no? La creación gime por la manifestación del Hijo de Dios. Y creo que está cargado con palabra de Dios, porque ese es el sustento, ¿no? Es que el espíritu de la palabra, Jesús declara en Juan 6:63, Ajá. mis palabras son espíritu Amén. y son vida. La carne para nada aprovecha, es el espíritu Mm, el que da vida. Entonces el espíritu de la palabra genera la vida. claro. Y qué lindo que eso compartíamos también el otro día con Cleti, yo le decía qué hermoso es cuando se canta la palabra, cuando nosotros le damos rienda suelta al verbo a través de nuestra boca, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que tú no estás cantando desde la emoción, tú estás proclamando, tú estás declarando la palabra y la palabra viene a hacerse vida en nosotros y por ende vivimos la gloria de Dios. Po. Todo es transformado. Es que justo me hiciste acordar, nosotros en Misión tenemos un cuarto de oración que ¿Ya? funciona, bueno, por la gracia de Dios declaramos que va a funcionar 24/7. Por ahora tenemos solamente 24 horas los viernes, de viernes a las 8 de la mañana hasta el sábado a las 8 de la mañana, y de lunes a jueves tenemos 2 turnos de 2 horas, o sea, de 9 a 13 horas. Se llama Betania el cuarto de oración. Sí, sí, Y una de las Lo he dinámicas visto. que también que nosotros manejamos obviamente es adoración, intercesión, ¿no? Arpa y copas. Pero también manejamos una dinámica que es cantar la palabra. Amén. Y nosotros lo que hacemos es simplemente abrir la Biblia, tomar un versículo y empezar a declarar la palabra cantada. No sé, pienso, Efesios 1, 17, 18, espíritu de revelación y de sabiduría. Empezamos a cantar esto, a cantar clamando por espíritu de revelación y de sabiduría. Y algo sucede, porque la palabra está viva. Se corre el velo. Ajá, así es. Y al final tiene que ver con testificar de Jesús. Como decíamos recién, Jesús es el verbo. Y me encanta Apocalipsis 19:10, ¿no? Porque dice, el espíritu de Jesús es el testimonio de la profecía. Amén. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Testificamos, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, tenemos la profecía más segura delante de nosotros, que es la palabra de Dios. Y lo que hace eso es testificar de Jesús. Entonces, claro, yo estoy cantando y estoy cantando a Cristo. Yo estoy abriendo la Biblia y estoy cantando a Cristo, por lo tanto algo tiene que suceder, algo tiene que ser transformado en el Exacto. ambiente, algo tiene que ser restaurado. Y hemos visto tantas cosas en medio de los turnos de Betania, de la cuarta oración, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la centralidad de Cristo. Me encanta esto que Dios nos viene hablando hace un tiempo atrás también como instituto, tiene que ver con eso, con poner a Jesús en el centro de todas las cosas, en que Él tiene la preeminencia. Es que no se trata del hombre, se trata del que creó al hombre. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia entre la paternidad y la religión. Porque la religión se centra en el hombre, en que Dios venga a transformar al hombre, en que Dios venga y le dé literalmente el vehículo al hombre, la casa al hombre, y que cambie al hombre, que cambie a la esposa, que cambie al hijo. Pero ¿qué te enseña la paternidad de Dios? Te enseña que todo gira en torno al hijo. Amén. Y cuando nosotros comenzamos a girar en torno al hijo, el hijo nos cambia la vida, porque ese es su premio. Pero se trata de él, no de nosotros. Que me encanta pensar, perdón que te interrumpa, Sí. que muchas veces pensamos en cuanto a lo que es ser próspero en nuestra vida, ¿no? Tanto, bueno, también físicamente como espiritual, ¿no? Y me encanta pensar en esto, que prosperidad no tiene que ver con estar lleno de recursos, No. sino que tiene que ver con estar lleno de Cristo. Esa es la verdadera Sí, prosperidad. porque Cristo te enseña a enfrentar la vida. Cristo te enseña prioridades. Cristo te enseña literalmente a administrar lo que Él te da, ¿no? Amén. Y lo primero que te enseña a administrar es el tiempo con Él. Es hermoso tener una casa de oración. Nosotros igual levantamos una casa de oración en Sí. nuestra iglesia
Y es súper lindo eso. De hecho, nosotros también, el Señor, bueno, me puso a mí a cargo de la casa de oración de nuestra iglesia. Y también usamos arpa y copa. Ah, Y el otro día pasó, el viernes pasó, Ujú. que hubo un momento así como de silencio, como de celá en la iglesia, y me acordé de Gálatas, los frutos del Espíritu, y comenzamos a cantar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y empezó a haber como un... Hubo un movimiento, mover. hubo Es un súper rompimiento. hermoso cantar la palabra, y muchas veces, creo que... no, a mí me ha pasado, creo, no sé si a ti también, pero que uno llega al cuarto de oración súper roto por dentro. Pero claro, cantar la palabra, uno sale totalmente renovado. Porque eso es lo que hace el cantar la palabra, que finalmente es lo que pasó en el principio, el logos. Ajá. Y dijo Dios, sea Claro. la luz, que se hace rema en nuestra vida, ¿cierto? Así que amén. eso es súper lindo. Es que hablando un poco de eso también, hay algo que con muchos teólogos concuerdan, que en la creación, la palabra original para decir Dios dijo, ¿Mm? una de las significados es cantar. Entonces Sí. hay muchos teólogos que concuerdan con esto, que en verdad Dios hizo la creación cantando, Así es. declarando. Entonces creo que hay algo también poderoso, como tú decías, Clay, que en cantar la palabra, en declarar la palabra. Por eso es tan importante que todo lo que nosotros hagamos sea con fundamento sólido, sea basado en la palabra de Dios y no solamente en nuestras emociones, porque a veces también somos muy como, no, cero emociones. Y yo también, claro, uno abre los salmos y uno ve lleno de emociones los salmos. Ve a un David roto, como Sí. decíamos recién, pero diciéndole con sus emociones, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Necesito de tu presencia, Señor. Sí, Salmo 51, el mismo Asaf dice, ¿por qué prosperan los malvados? Salmo 73 creo que es, si no me equivoco. ¿Por qué prosperan los malvados? Dice, hasta que entré en el santuario y comprendí. Entonces yo, claro, veo personas que derraman sus emociones, pero no sin un fundamento sólido. Porque después terminan declarando quién es Dios. El Salmo 1 yo lo amo. Ajá, Cuando yo me convertí hace... recuerdo que lo cantaron en una oportunidad y yo averigüé porque me movió internamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Y recuerdo que cuando descubrí, leyendo la palabra, porque la persona a la que le pregunté no me dijo dónde estaba. No, de hecho, no me dio respuesta. Y me acuerdo que yo venía leyendo la Biblia y cuando leo el Salmo 1, ¡oh! Ahí estaba, po. Claro. ¿Me entiendes? Y bueno, ese Salmo tiene la capacidad de llevarme a toda mi vida. Me lleva al pasado. Y me puedo dar cuenta de cómo Él me cuidó y me libró de sentarme en silla de escarnecedores. Y bueno, en medio de todo eso, estábamos leyendo al principio del programa, ¿no? Hablábamos de Juan el Bautista y dice la palabra que él estaba en el desierto. Pero hay algo, y esta pregunta está en mi espíritu. 3, versículo 2. En tiempo del sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Cuándo vino esa palabra de Dios a tu vida? ¿Cuándo vino ese llamado? ¿Cuándo tú sentiste que la voz era audible en tu vida? Que no había, ¿cómo ponerlo en palabras? Que no había cómo escapar, Pablo. Ajá. Porque Dios te arruina la vida, te arruina Sí, los planes. Absolutamente. Dios te arruina los planes porque a Él no le interesan tus planes. No. Atento con eso, así que usted no llore, rinda. Amén. Muy bien. Bueno, sí, en realidad, yo creo que ese clic fue cuando yo tenía más o menos 15 años, pues. Wow. 15 años. Bueno, a ver, siempre amé al Señor con todo mi corazón. Fui a la iglesia, obedecí a mis papás, ¿no? Y en realidad había un amor genuino en mi corazón. Pero creo que a esa edad de 15 años más o menos yo me di cuenta, esto no es solamente el evangelio de mis papás, no es solamente la iglesia de mis papás, a la que van mis papás, esto es para mí. Y yo abracé eso como parte de un llamado y ahí es que decidí el ir más profundo con el Señor y me di cuenta que la intimidad con el Señor y mi relación con el Señor no es algo que se pueda transferir. No es algo que yo pueda, no sé, mis papás pueden tener mucha intimidad con el Señor,
Mi mamá es una mujer de oración. Yo tengo recuerdo de siempre despertar, desde que era chiquito estaba en mi casa, despertaba y escuchaba a una mujer llorando, en lágrimas. Y claro, iba a su pieza y estaba llorando. Entonces, claro, yo me crié con eso, yo me crié con una familia con mucha devoción al Señor. Pero a Aleluya. esa edad yo me di cuenta y dije, esto no es de ellos solamente. Esto es mío. Yo tengo que caminar en esto. Y fue esa Ahí edad. fue el punto de Claro, inflexión en tu sí, vida. más o menos 15 años de haber tenido. Y dije, bueno, vamos a caminar con el Señor. Gloria a Dios. Sí, Qué hermoso es cuando llega ese momento a la vida, ¿verdad? Cuando la persona dice, ok, esto no es hereditario, tengo que amén. yo desarrollar mi relación con Él. Porque eso hizo también Juan. Juan también tuvo que desarrollar su relación con Cristo. Y si tú te metes en los 4 evangelios, te lo pido en el nombre de Jesús, lee la Biblia. Amén. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén, Porque si se amén. mete, Sí, tú te vas a dar cuenta que literalmente Mateo es metódico. Marco te lleva corriendo por los milagros, porque eso hace Claro, Marco, te claro. lleva corriendo. Verdad. Siempre es una carrera. Pero Lucas va investigando. Detalles. Sí, Lucas es detallista y Pablo es como puro un amor. doctor, dice. Perdón, Juan. Juan es puro amor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos muestra a través de 4 evangelios? Nos muestra cómo Dios literalmente en el Hijo fue mostrando diferentes facetas y se relacionó con todos, pero con cada uno de ellos de una manera específica. Estaba con todos, pero específicamente con cada uno. Entonces, a través de los 4 evangelios tú lo puedes descubrir, porque eso es lo que Dios quiere, que tú tengas un encuentro con Él, que tú sientas ese minuto de inflexión, cuando tú digas, ok, paro todo, aborrezco el mundo, aborrezco lo que Él odia, amo lo que Él ama. ¿Y sabe a quién ama a Dios? A su Hijo. Entonces, si tú pasas tiempo con el Hijo te va a revelar al Padre, y de un mero creyente te vas a transformar en un hijo de Dios, y la paternidad lo cambia todo, ¿no, Pablo? Impresionante. Creo que no hay nada, no hay verdad más hermosa de saber de que somos amados por el Padre. Y yo tengo el privilegio de ser papá hace 7 meses. Hace Guau. 7 meses nació. Hoy cumple 7 meses mi hijo. Hijo, te mando un beso. Pero cuando yo fui papá, descubrí la paternidad de Dios desde otro lugar. Amén. Y eso fue muy, muy fuerte para mí, porque a ver, tuve un papá hermoso, increíble, pero hasta que tú eres papá no te das cuenta de cuánto ama un padre. Uno puede saber cómo ama un hijo, porque yo soy hijo, yo sé cómo amo a mi papá, yo sé cómo me relaciono con él, yo sé cuánto lo amo, sé que tengo que obedecerlo, pero cuando me transformo en papá, yo sé cómo ama el padre. Todo cambia. Y claro, todo cambia. Creo que, a ver, yo pienso hoy en mi hijo, digo, él no ha hecho nada por mí. De hecho, si somos súper explícitos, hasta me da más trabajo, porque dormimos poco, cambiamos pañales, tenemos que estar atentos a él todo el tiempo, tenemos menos tiempo, pero lo amo, doy mi vida por él, estoy dispuesto a lo que sea por verlo feliz. De hecho, tengo una gana de ahora terminar, correr en el auto y ir a abrazarlo y estar con él, pero porque lo amo. Entonces, claro, eso nos transforma. Y creo que Dios me ha dado el regalo de ser papá hace 7 meses y eso ha transformado mi forma de ver la paternidad del Señor. Porque a veces, claro, somos hijos, pero todo hijo también creo que pasa por temporadas de orfandad, ¿no? Claro. Porque la orfandad es un espíritu. Es necesario vivirlo. Claro, y la orfandad es un espíritu que no es que yo digo, bueno, vencí la orfandad, entonces tengo un diploma de soy hijo, no soy huérfano, ¿no? La orfandad siempre va a tocar la puerta de tu corazón. Siempre, porque es un espíritu, siempre va a intentar volver. Pero creo Aleluya. que la forma de vencer el espíritu de orfandad es anclarnos en quién es el Padre. Porque Él no cambia, Él permanece para siempre. Entonces, claro, el ser papá es natural en esta temporada me ha hecho entender mucho más el amor de Dios. Que es, no importa cuán molesto podamos ser, ¿no? Sí, No importa cuánto trabajo le demos. Mi esposo tiene una virtud, me encanta, porque muchas veces él me aterriza. Ah. Y mi esposo dice así, ¿cuánta paciencia él ha tenido con nosotros? ¿Cuánto trabajo le dimos, mi hija? Así me habla mi esposo. ¿Cuántas veces nosotros lo hicimos llorar? ¿Cuántas veces le hemos roto el corazón a Dios, no? Entonces, uno como pastor, mirándolo desde el punto de vista como pastor, hay que seguir adelante. Pero como padre, como madre, uno está. Recuerdo que en una oportunidad nosotros estábamos pasando literalmente
Estábamos en el horno, Oh. literal, como Así dicen los familia. argentinos, en el horno. Sí, sí. En el horno, no, estábamos, lo que declara la palabra en el libro Claro. de Daniel, nosotros lo estábamos experimentando como familia. Ella tenía 10 años, estábamos en el horno. Pero en medio del horno el Espíritu Santo habló conmigo y nunca voy a olvidar algo que Él me confrontó. Porque yo ayunaba y oraba por mis hijas, que eran adolescentes. Y los adolescentes dan trabajo, dan trabajo. Así que ahí Estoy aplíquese preparando, usted con la entonces. rodilla. Amén. Y recuerdo que el Espíritu Santo, a través de una prédica de otra persona, que contaba un testimonio de su hija, que literalmente su hija enloqueció, ¿ya? Su hija había enloquecido, pero su hija ya era adulta. Y que el Espíritu Santo le decía, como estás ayunando por ella, ¿estás dispuesto a ayunar por un alma? Y el Espíritu Santo me confrontó. Yo estaba en el horno y me recordó eso el Espíritu Santo y me dijo, ¿estás dispuesta a ayunar de la misma manera por un alma? A mí cuando me vino el punto de inflexión, cuando Él me llamó al pastorado sin ser pastora, que estábamos en esas situaciones, estábamos sufriendo, pasándola mal, pero había necesidad en medio de la iglesia. Y recuerdo que yo tenía que ir a visitar una familia, pero yo estaba tan quebrada, tan rota, que no quería ir. Y yo tenía la Biblia en la cama y Él me decía, ábrela. Y yo estaba enojada. Le decía, no, Señor, no voy a ir a ninguna parte porque ¿con qué autoridad? Eso pensaba yo, ese era el engaño del maligno. ¿Con qué autoridad voy a ir a una casa a hablar de Jesús si en mi casa hay dolor? Y Él me hace abrir la Biblia y yo abro Juan 21. Vamos a un corte musical y de vuelta vamos a hablar de eso. Cuán importante es el llamado, no importando la condición en la que estés. Amén. No te muevas de ahí, viene lo mejor. Amén, no te muevas. En el nombre de Tú eres el sello en mi corazón, eres esa marca en mí, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, me atraes otra vez a ti. Ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. Jesús, tu fuerte amor, Jesús, tu fuerte amor, es como fuego, no se consume, nada lo apaga. Jesús, tu fuerte amor, Jesús, tu fuerte amor, es como fuego, no se consume, nada lo apaga, nada lo apaga, nada lo apaga, nada lo apaga, nada lo apaga. Tú eres el sello en mi corazón, eres esa marca en mí, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, me atraes otra vez a ti. Ni las muchas aguas pueden apagar este amor
este amor que arde en mí. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. 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 Porque tu amor encendió mi corazón. Tu fuerte amor me atrae a ti. Jesús, hombre perfecto. Ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. No, ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. 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 Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Estamos de vuelta en este tu programa Día a Día, la Casa del Dios Vivo.
Te damos nuevamente la bienvenida, confiamos que estás disfrutando juntamente con nosotros. Estábamos hablando fuera de cámara, comer el cordero completo. ¿Y qué es comer el cordero completo? Cómete la palabra. Disfruta comer la palabra, examina la escritura, no corras sobre ella. Hay una frase que habitual en mi boca, come pescado. Tú cuando le das pescado a un niño tienes cuidado de la espina. De esa manera se come la palabra. La palabra se come digiriendo cada coma, cada tilde, cada punto. Si hay una coma, para. Examina, analiza, retrocede. Si hay un punto, con mayor razón tienes que pararte y detenerte. Y sabes que un libro de la Biblia te lleva a otro libro. Amén. Y el Espíritu Santo va respaldando el mover. Estaba comentando antes del corte, que a mi vida vino el punto de inflexión, el llamado pastoral de una manera brutal, porque yo estaba en el horno con mi familia, no lo estábamos pasando bien, venía a la muda, los cambios. Y te quiero animar con esto, que también me compartía Pablo, que en medio del dolor, ¿no? Es donde Dios quiere forjar las herramientas. Dios forja en nosotros, va afilando y va generando pureza en la espada del Espíritu, que es la palabra en nuestra boca. Hebreos capítulo 4, versículo 12 declara que la palabra de Dios es una espada de doble filo y tiene que penetrar tu vida, y esa espada duele. ¿Por qué? Porque Dios necesita transformarte, Dios necesita separar tu alma del espíritu, porque tu alma es voluntad, emociones, tu alma es literalmente tus sueños, pero Dios necesita separarla porque necesita que tú aprendas a vivir en el espíritu. Y cuando tú comienzas a desarrollar tu vida en el espíritu, es que tú comienzas a pasar tiempo con la esencia. Y la esencia del Padre es el Hijo, Él es la sustancia. Cómete el cordero completo, cómete la palabra, porque la palabra te va a llevar a vivir en el espíritu. Clayton estaba mencionando un salmo, ¿usted, mijita? Sí, Sería bueno que lo lea. Salmo 57. Dale. Aquí tengo la NBLA que me gusta mucho. Dice: firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despierten arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Aleluya. Y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Y este salmo me encanta y siento que tiene mucho que ver con lo que hablábamos sobre tu testimonio, ¿cierto? Que naciste de una forma prematura, pero que el Señor tenía un propósito. Y claro, el Señor quiere despertar esa arpa, esa lira, esos sonidos que están dentro de nosotros, ¿cierto? Para impartirlo hacia el exterior. Y me encanta una palabra que está en Mateo capítulo 15, sí, que Jesús habla sobre la pureza interior, que dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y por eso es que es tan importante llenarnos de Cristo, comer a Cristo, para que de nosotros salga Cristo, que es la esencia de todo, es el centro de todo, y todo es Cristo, y para que nosotros estemos preparados, ¿cierto?, con este clamor, el clamor Maranata, para estar con Él y reinar con Él y ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Así que eso Amén, claro es que sumamente sí, Pablo. importante. El Señor nos está llevando esta tarde, fue guiando todo a la paternidad, ¿no? Tú eres padre y estás disfrutando tu bebé. Nosotros estamos en medio de una pérdida. Amén. Mi hija estaba embarazada y tuvo una pérdida de 9 semanas. Y el domingo estábamos celebrando. Hoy estamos tristes, pero tenemos la conciencia. Y esto es lo que amo de la palabra y te lo quiero transmitir a ti también. En el nombre de Jesús, que tú puedas comprender que en el cielo nos vamos a reconocer. Claro. La palabra del Señor lo enseña, que en el cielo todos nos vamos a reconocer y vamos a poder disfrutarlo. Y en mi corazón estaba la convicción que era una niñita. Amén. Y sé que cuando oraba por mi hija, esta mañana que ella me llamaba en lágrimas, en realidad, perdón, me llamó mi hija mayor para comunicármelo porque yo estaba ocupada, estaba compartiendo la palabra con algunas damas. Pero en medio de eso el Espíritu Santo inmediatamente trajo a mí esa palabra: te vas a reconocer, y te vas a reconocer con tu nieta, porque en mi corazón estaba que era una niña, y sinceramente en el nombre de Jesús lo que te voy a compartir es real. Yo me podía ver con los brazos extendidos y que una pequeñita corría hacia nosotros. Amén. Y cuán importante es prepararnos, ¿verdad? El clamor Maranata. Preparar, ¿qué cosa, Pablo? Camino. Yo creo que mucho tiene que ver con que todo lo que nosotros vivimos y atravesamos en esta era es en preparación para la era venidera.
para el Sí. regreso del Señor, cuando Él regrese a la tierra y reine junto a nosotros acá en la tierra, físicamente. Y creo que eso tiene que ver con, con que nos da tanto sentido de, no sé si la palabra es de urgencia, sino que es un sentido, cobra tanto sentido lo que nosotros vivimos hoy. Amén. Porque si nosotros no tenemos una mirada de eternidad, como tú recién comentabas, claro, yo sé que el Señor va a regresar, yo sé que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Apocalipsis 22 dice que no, Él enjugará todas lágrimas y que vamos a habitar juntos en esta tierra, la Nueva Jerusalén, y ya no va a haber más dolor. Entonces, si yo no tengo esta esperanza, ¿cómo vivo el hoy? Exacto. Cosas como las que les sucedió recién, yo no sabía, me acabo de enterar. Y claro, digo, cosas como las que estamos hablando podrían fácilmente tumbar a personas. Podrían fácilmente tener a personas en la depresión. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza. La palabra dice esto, bendita esperanza, ¿no? Amén. El regreso del Señor es una bendita esperanza. Y esa bendita esperanza hoy nos purifica. Así es. 1 Juan 3:3 dice esto, que el que tiene la esperanza del regreso del Señor, hablando del contexto del regreso de Cristo, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Y yo entiendo esto, ¿no? Que al tener la esperanza en ver a Cristo regresar, yo me purifico. ¿De qué? Incluso de emociones que quizás no van a ser las correctas, ¿no? Y no estoy diciendo de no vivir un tiempo de luto y de tristeza, porque Claro. es real. A ver, no es fácil. No es fácil. Los momentos de prueba, los momentos de presión no son fáciles. Pero nos preparan. ¿Nos preparan para qué? Para ayudar a otros. ¿En qué? En los momentos que vienen. La palabra dice Exactamente. que los tiempos que vienen no van a ser tiempos fáciles. La palabra declara que los tiempos que vienen tiempos difíciles. Lucas 21 dice que la gente por el temor va a desmayar. Se van a desmayar del miedo. Y la iglesia va a atravesar dinámicas difíciles, momentos duros. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a gente que no tiene esta narrativa, que no entiende qué es lo que viene, qué es el regreso bendito del Señor, si no pasamos hoy por momentos de prueba? Ese es el propósito de las pruebas. Yo me acuerdo, mientras hablamos fuera de cámara, mencionamos A Pedro, ¿no? a Pedro, sí, este versículo que dice, bueno, Jesús le dice a Pedro, hey Pedro, ¿sabes que Satanás me pidió para zarandearte? Y nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que imaginamos a Pedro decir, bueno, Jesús, y creo que le dijiste que no, entonces. No, le dije que sí, Dale. pero estoy orando para que tu fe no falte. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Pero Es necesario el zarandeo. claro, lo que me llama la atención de esto son las palabras que vienen después de Jesús. Jesús le dice a Pedro, después de esto anda y fortalece a tus hermanos. Porque ese es el propósito de la prueba, es Amén. fortalecer a la iglesia en medio de las dinámicas de los últimos tiempos. La palabra dice, Jesús dice en los evangelios, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos y no pueden ser arrancados. No. Porque si arrancamos la cizaña del trigo, tenemos el peligro de poder arrancar el trigo, ¿no? El trigo y la cizaña son frutos muy parecidos. Exacto. Si uno los ve, son frutos que son muy parecidos, pero cuando terminan de crecer, hay uno que se doblega. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. La Y da cizaña, mucho fruto. claro, la cizaña permanece erguida, Exacto. pero el trigo se doblega por el peso del fruto. Aleluya. Y eso me encanta pensar en esto, ¿no? Que la maldad va a ir en aumento, pero la bondad y la verdad y Cristo y la iglesia también va a ir en aumento. Así como la maldad va a crecer, también los hijos de la luz van a crecer. Y nos vamos a doblegar. Pero el ante peso Rey. del fruto va a hacer que nos inclinemos delante de Amén. Cristo en su regreso. Y va a haber una última cosecha de almas donde la cizaña va a ser arrancada. Es glorioso pensarlo, ¿verdad? Así es. Y por eso nos da tanta esperanza, ¿no? Eso es Maranata. Y por eso creo que el clamor Maranata no es una palabra, es un clamor Es un del estado. corazón. Es un clamor de nuestro interior. Amén. Ven, Señor Jesús. El Espíritu clama. Ven, Señor Jesús. La iglesia clama. Apocalipsis 22:17, ¿no? El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Amén. Jesús. Y Maranata es un clamor interno de nuestro corazón que tiene que ver con esto. Y me encanta pensar en cómo todo cobra sentido. Aleluya. Todos los ministerios, el ministerio evangelístico. Hey, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, ¿por qué? Porque Cristo viene. Y porque necesitamos a una iglesia firme en medio de las dinámicas que vienen. Y necesitamos una iglesia que sepa quién es ese rey que viene a reinar.
Necesitamos, judío. Ajá, el rey judío que se va a sentar en Jerusalén. La palabra dice en Zacarías, ¿no? 14, que él va a pisar el monte de los olivos y lo va a partir en dos y va a cruzar y se va a sentar en el monte de Sión a reinar sobre las naciones. Entonces ese rey va a volver. Necesitamos ministerio profético. Necesitamos a profetas, esas voces de atalayas que dice Ezequiel, ¿no? Que declaren al rey que vendrá. Necesitamos el ministerio pastoral que restaure los corazones. Amén. Necesitamos el ministerio pastoral que restaure los corazones para que haya un ejército preparado para entregarse al Señor. Me encanta el Salmo 110 que dice esto, ¿no? En aquel día va a haber un pueblo que se entregará voluntariamente para el día de tu poder, dice el salmista. Y claro, necesitamos el ministerio evangelístico que prepare los corazones para eso. Necesitamos, llevo 3, me faltan, a los maestros. Necesitamos el ministerio magisterial. ¿Para qué? Para que la gente no sea engañada. La palabra dice que en los últimos tiempos van a ser muchos engañados, pero muchos no son todos. Se van a amontonar Ajá, alrededor de falsos maestros porque Así tienen es. comezón de oír, ¿no? así es. Y es el tiempo apostólico. Se levantó el tiempo apostólico, donde los 5 ministerios tienen que literalmente ejercerse. Tal cual. ¿Para qué? Para que la iglesia, la verdadera iglesia, el verdadero Hijo de Dios, viva la palabra. Amén. Porque no basta con creer. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen y Así tiemblan. El problema es que no dejan de ser demonios, y ese es el grave problema, que Chile se vio envuelto en una religiosidad, y es una religiosidad que Dios está votando, que Dios está, se embotaron las mentes, ¿verdad? Dice la palabra que cuando la mente está embotada, viene literalmente la religiosidad y te lleva a pudrirte. Perdóname que sea tan brutal en la palabra que estoy usando, pero sal de la religiosidad. El Espíritu Santo es real, la Amén. relación con Él es real. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres ver cambio en tu familia, si quieres ver literalmente todo transformado, no es a través de la carne, mi querida, mi querido, es a través del Espíritu. Tienes que aprender a vivir la vida del Espíritu. Y no hay otra manera que es orando, leyendo, orando. Orando la palabra, leyendo la palabra, viviendo la palabra. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 1, separado de mí nada podéis hacer. Amén. Y es tiempo que la iglesia lo entienda. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Mira, Cristo no viene a restaurar tu matrimonio. Cristo viene a romper la carnalidad de tu matrimonio para enseñarle a tu matrimonio, a ti mujer, a ti varón, a vivir un matrimonio en el Espíritu. Y si tú aprendes a vivir un matrimonio en el Espíritu, por ende tus hijos van a querer lo que ustedes tengan, van a querer la comunión con el Espíritu, porque un matrimonio que se sustenta en el Espíritu de Dios no es así, Pablo, tú que llevas poquitos años casado, ¿qué es lo que genera el sustento de un matrimonio? El fruto del Espíritu. Es tremendo. Yo pienso en cómo el entendimiento de lo que hablábamos recién, ¿no? De que somos una voz que prepara el camino del Amén. regreso del Señor, purificó nuestro matrimonio. Tal Es cual. literal lo que hablábamos antes, 1 Juan 3:3. Esta esperanza purificó todo lo que somos. Purificó nuestras intenciones, purificó el por qué nos casamos, purifica incluso nuestra relación día a día. O sea, hay cosas que nosotros decimos ahí, ¿sabes qué, mi amor? No vale la pena discutir por esto, porque nosotros estamos trabajando para algo. Tal Somos cual. edificadores, somos gente que prepara el camino. No perdamos tiempo en esto. Y no estoy diciendo que no discutimos. A ver, todos discuten. Pero, Nadie es perfecto. pero esta esperanza te purifica y nos hizo entender también cuál es nuestro rol. Hay algo muy, muy hermoso en la palabra del Señor, que Él nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿no? Apocalipsis Amén. 5. Pero también hay algo muy hermoso, que si uno va y avanza alrededor de toda la escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, te vas a dar cuenta que cada vez que el Señor habla del sacerdocio, Él lo habla como un estatuto perpetuo. Amén. Dice, podemos ver en múltiples pasajes la palabra, esto te será por estatuto perpetuo para El ti Pentateuco y para tus es la generaciones. base, ¿no? Tal cual, Es la base. tal cual. Ahí están los mandamientos, los decretos, los estatutos, ¿verdad? Tal cual. Entonces eso no puedes alterarlo. Ajá, así es. Y tiene que haber, el hombre fue creado para reinar fuera de casa, pero en casa es sacerdote. Tal cual. Tiene que bajar la presencia. El hombre tiene que cultivar el huerto, cuidar el huerto. es. Para eso fue creado el hombre. Y ahí no estábamos nosotras en la ecuación. Querido mío, te tengo esa mala noticia, pero es tu pega. Es la pega Sí, del hombre. Y lo lindo de esto es, claro, el hombre como cabeza del hogar, de la familia,
pero la familia como una familia sacerdotal, Exacto. ¿no? Porque el hombre guía a la mujer Tal cual. y la mujer, ¿qué hace? Guía a los hijos. Y Yes. todo se torna en bendición. Así es. Y algo que nosotros aprendimos es esto, es vivir como una familia sacerdotal. Amén. Y entendiendo esto, ¿no? Que el sacerdocio es un estatuto perpetuo. Aleluya. Cristo va a regresar, Él va a reinar sobre la tierra y nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro sacerdocio. Vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. ¿Por qué? Porque Cristo va a regresar y luego el Padre físicamente va a regresar a la tierra. Apocalipsis 22 habla de esto. Y vamos a habitar junto con Él ejerciendo nuestro sacerdocio. Y nosotros como familia nos encanta manejar esta dinámica. Nosotros todos los días oramos por esto. Y oramos por esto. Yo oro por mi esposa, oro por mi hijo, declarando esta palabra. Él es un sacerdote de Jehová para siempre. Amén. El Señor te marcó, hijo, como un sacerdote para siempre. Y me encanta esto, ¿no? Hay algo que Dios me habló hace un tiempo. Y en la vestidura sacerdotal, ellos tenían un enunciado en sus frentes, ¿no? Sí. Tenían un efod con piedras preciosas, ¿no? Hay mucha riqueza en la palabra de Dios detrás de todo esto, ¿no? Creo que no podemos ir tan profundo por el tema de tiempo, ¿no? Pero hay dos cosas muy lindas detrás de la vestidura sacerdotal. La primera es que la palabra dice en Apocalipsis 22 que la Nueva Jerusalén está edificada con columnas de piedras preciosas. Amén. Y la vestidura sacerdotal también tiene piedras preciosas. Y si uno va y escudriña la palabra, se da cuenta que 9 de esas 12 piedras están presentes en la Nueva Jerusalén. Las piedras del sacerdote están en la Nueva Jerusalén. ¿Y qué percibo yo, qué interpreto de esto? Que el sacerdocio no es solamente una labor, sino que te da un sentido de pertenencia. Porque la Nueva Jerusalén va a ser nuestro hogar para siempre. Amén. Y vamos a vivir en ese lugar. Y claro, yo pienso, no sé, llego a este lugar, a este canal, y de repente voy con una remera que dice día a día. Claro, yo llego acá y digo, este es mi lugar. Este es mi lugar. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros con nuestra vestidura espiritual de sacerdotes tenemos estas piedras, vamos a llegar a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va a llegar a la tierra y vamos a ver estos pilares y decir, estas piedras están acá. ¿Qué me enseña esto a mí? Hey, yo pertenezco a este lugar. El sacerdocio no es solamente una labor que tengo que ejercer, es un lugar donde pertenezco. Y algo muy hermoso también del sacerdocio tiene que ver con esto, que ellos tenían un enunciado en su frente que decía santidad a Jehová, ¿no? Éxodo nos muestra esto. Y me encanta Apocalipsis 22:4, porque dice que cuando Cristo regrese, dice esto el versículo, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Y qué veo? Yo veo esto, restauración del sacerdocio. Amén. Así como el sacerdocio del antiguo pacto tenía en su nombre el nombre de Jehová escrito en sus frentes, cuando Cristo regrese, el sacerdocio, va a estar el sacerdocio restaurado y el nombre del Señor va a estar nuevamente en nuestra frente. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. El nombre de Jehová va a estar en nuestra frente y vamos a ejercer nuestro sacerdocio para siempre. Entonces eso a nosotros nos marcó como familia. Entender que el sacerdocio no es solamente una labor que yo ejerzo, no solamente una labor como cabeza de mi hogar, no solamente una labor como ministro de adoración, no solamente una labor como alguien que enseña la palabra, no, es un estilo de vida. El sacerdocio marcó Eso mi vida. Es un estilo de vida. Ajá. Es vivir consciente, ¿no? Algo súper importante. Sí. Dale. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, a mí me iba súper mal en el colegio. Ajá. Me iba bien solamente en música y en artes visuales. Ah, muy bien. Había propósito, ¿eh? Sí, Sí. y me acuerdo que mi mamá siempre me leía la historia Primera de de Esther. Pedro. La historia de Esther, ¿se acuerda? Sí. Y mi mamá me decía, tú eres una reina, eres una sacerdotisa. Y cuando yo fui creciendo y tuve mi encuentro con el Señor, eso cobró sentido en mí. Lo que decías tú, un sentido de pertenencia. Y es como lo que Dios hizo con el corazón de David, ¿cierto? Que en el Pentateuco estaba los altos, el lugar santo, el lugar santísimo, y el sacerdote entraba, el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero, ¿qué hizo David? Él quería que el arca del pacto estuviera al centro y todos participaran de la presencia de Dios. Y eso era como una antesala de lo que vamos a vivir por la eternidad. Amén. Amén. Todos alrededor del Cordero. Amén. Y es súper hermoso eso, ese Amén. sentido de pertenencia, de que somos reyes, somos sacerdotes y vamos a reinar con Cristo. Amén. Sí, Es perdón, verdad. Solo sumar algo a eso. Dale. ¿Sabes qué? Sí. Y ver que ese propósito no solamente en la eternidad, sino que fue el plan de Dios desde el principio. Desde el Edén. Él es Emmanuel. Sí. Ese es el plan Emmanuel, Dios con nosotros. Y pienso en el Sinaí, ¿no? El Sinaí, Dios diciéndole al pueblo, voy a descender sobre el Sinaí, pero el propósito de Dios era que el pueblo se reuniera alrededor de la presencia. Pero el pueblo no supo responder.
Claro. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta, porque había pecado. Ajá. El pecado muchas veces nos aleja de Dios, Ah. no nos acerca. Pero ¿qué vino a hacer Cristo? ¿Qué vino a hacer la gracia? La gracia cubre multitud de pecados. Bien. Cuando Clayton era pequeña, ella no lo pasó bien. Y yo le leía el libro de Esther y siempre le repetía esto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo Ajá. 9, que ella era una reina y una sacerdotisa. Eso eres tú. Y reinar no es solamente reinar afuera, es reinar en tu vida, es gobernarte a ti mismo. Dice la palabra en el libro de Proverbios, te la voy a dejar rebotando, no recuerdo el versículo, así que búsquela. Dice textual que es mejor gobernarte a ti mismo que conquistar una ciudad. Entonces tú tienes que reinar sobre tu vida, sobre tus emociones, aniquilar tu carnalidad para vivir en el espíritu, ¿no? Pureza. Literalmente es matar a Amalek, matar la carne. Pero en medio de todo eso, lo que estamos compartiendo, anhelamos que te haga sentido. Anhelamos que tú puedas vivirlo en tu hogar, que tú puedas aterrizar, que este programa que busca el Espíritu Santo a través del día a día, la casa del Dios vivo, que tú tengas un encuentro con el Dios vivo, con el Dios de la Biblia, que tú salgas de lo que te dice otro y lo experimentes, ¿no, Pablo? Amén. Porque tú lo experimentaste a tu edad, gloria a Dios, porque fue temprana edad. Clayton también lo experimentó a temprana edad. Yo no lo experimenté a temprana edad. Yo pasé por lo que es la religión y desde allí te puedo decir que es muy doloroso, porque tú ves cómo otros lo logran, cómo otros triunfan, cómo otros tienen hijos que literalmente tocan el cielo con las manos, pero ¿por qué yo no? ¿Y cuántas familias están destruidas en medio de la religión haciéndose esa pregunta? ¿Por qué mi esposo no quiere a Cristo? ¿Por qué mi esposa no quiere a Cristo? ¿Por qué mi hijo está en la droga? ¿Por qué mi hija está perdida? Querido mío, querida mía, es muy sencillo. Es tan simple que literalmente tienes que creerlo. Es entrar en tu aposento, cerrar la puerta, abrir la Biblia, orar la Biblia. Cuando Jesús dice, capítulo 15, separado de mí nada podéis hacer, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, humíllate delante de él y dile, Señor, tú eres la vid, yo soy un pámpano que te necesita, reconozco que separado de ti nada puedo hacer en el nombre de Jesús. Y nos queda un minuto, aprovecha por favor de dar el aviso de lo que vamos a vivir. Ey, un minuto, en unos días más, desde el jueves hasta el sábado vamos a estar en la conferencia Día y Noche de la Escuela Sion en Iglesia La Trinidad, así que los esperamos a todos los que quieran y puedan ser parte. Todavía hay entradas para que puedan adquirir. Nosotros tenemos el privilegio de poder compartir ahí, estar con amigos del reino. Amén. Así que los invitamos a todos los que están ahí detrás de la pantalla que puedan estar. Realmente los animo a que puedan responder al hambre. Amén. Esta es una convocatoria para hambrientos, así que eso, los invitamos y los bendecimos. Pablo, ha sido un honor tenerte, querido Pablo Zamorano. Había escuchado mucho de ti. Sí, a través de María Eugenia. Qué Amén. lindo. Te ama mucho. Sí, Y igual. bueno, damos gracias al Señor. Hija mía, gracias por acompañarme. Nos despedimos, pero jamás de su presencia. Amén. Jamás te despidas de la presencia del amado. Este ha sido tu programa, La Casa del Dios Vivo, en el día a día, tu canal 15.1. Recuerda, estamos en Henry Wallace, 7232, 5 de la tarde. Día domingo tenemos nuestro culto. Miércoles tenemos Escuela de Paternidad, miércoles tenemos Casa de Oración y el viernes tenemos nuestra vigilia arrancando desde las 7:30 de la tarde. Estás invitado. Amén. Chao, chao. Chao. Gloria a Dios. Hay dos tipos de cristianismo. Uno es cristianismo de supervivencia, donde uno va a la iglesia, lee su Biblia, ora, es salvo, se va al cielo, está sobreviviendo. El mundo no lo cambia a uno. Uno es cambiado, pero uno no cambia al mundo. Pero el otro cristianismo, el cristianismo pentecostal de Pentecostés, es donde el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y ella transforma el mundo a su alrededor. Esta conferencia va a explorar intimidad con Dios de tal manera que seremos todos transformados en cristianos
de Pentecostés poderosos para cambiar al mundo.